Hola, ¿qué tal? Tengo en esta oportunidad ganas de compartir algo de lo que estuve leyendo recientemente, El hombre en busca de sentido, releyéndolo después de muchos años. Y cuando, como decía Heidegger, uno cuando vuelve a leer vuelve a repensar y vuelve a reflexionar sobre lo que se ha reflexionado. Quisiera compartir algunos fragmentos de este libro hermoso, increíble, duro, muy duro, bastante terrible sobre la experiencia de los campos de concentración. Un tema que a mí me apasiona, que siempre me ha apasionado, un tema sobre lo que conviene no olvidar, sobre la literatura del Holocausto, la literatura de la Shoah, sobre lo que nos hemos hecho los unos a los otros, lo que hemos, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido a manos del poder totalitario, de diferente ideología, no interesa. La concreción total del poder total concentracionario se dieron en los campos de concentración. No importa la zona geográfica, no importa dónde estuvieron, sino lo que se ha hecho, lo que nos hemos hecho. Este libro es un libro que a mí me gusta mucho por la enseñanza que nos deja, por lo que nos dice, lo que nos intenta transmitir Viktor Frankl. Viktor Frankl fue psiquiatra, escritor, y solía preguntar a sus pacientes en sus sesiones, ¿por qué no se suicida? Una pregunta interesante, ¿no? Fuerte, ¿por qué no se suicida, no? Y muchas veces la respuesta de cada uno de los pacientes, Frankl extraía una conclusión. Decía, a este lo que lo ata es la vida de los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás los recuerdos que valen la pena recordar. En esta obra, Viktor Frankl explica la experiencia que le llevó el descubrimiento de la logoterapia, que significa la búsqueda del sentido. Logos significa sentido, la búsqueda del sentido. Él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, que lo había perdido todo, le habían asesinado a todo, lo habían gaseado a toda su familia, a su mujer también la habían asesinado, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció el hambre, el frío, las brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se lo escuche. Nadie como él para jugar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Y sinceramente es cierto. Lo que acá Frankl nos dice todo el tiempo es la capacidad de resiliencia, la capacidad de seguir viviendo a pesar de, ¿no? Y llega a una conclusión interesante que yo quiero compartir con ustedes y que lo titula El desahogo. Y bueno, quiero compartir esto con ustedes porque la verdad me interesa mucho y quisiera que podamos, no sé, reflexionar o podamos tener una, una idea de lo que pudimos hacernos los unos a los otros. Dice, costaba tiempo y paciencia reconducir a esos hombres a aceptar la verdad lisa y llana de que a nadie le está permitido hacer el mal, ni aun cuando la injusticia se hubiese cebado con él. Esto lo habla en relación a después de la liberación, los que sobrevivieron. Debían de admitir de nuevo el valor de esta verdad, porque las consecuencias iban más allá de la pérdida de unos cientos granos de trigo. Todavía recuerdo a aquel prisionero que, arremangándose la camisa, metió su mano derecha bajo mi nariz y chilló: que me corten la mano si no me la tiño con sangre el día de mi regreso a casa. Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era una mala persona, fue el mejor camarada en el campo y también después. Además de la deformidad moral, consecuencia del cese repentino de la atención psicológica,
otras dos experiencias amenazaban con dañar la personalidad del hombre liberado: la amargura y el desencanto, es decir, la desilusión que sufría al retomar su vida anterior. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría. Una tras otra, al reintegrarse a su vida anterior, descubría que todo se había terminado. Se rebelaba interiormente al comprobar que muchos lugares en donde se los recibía con un ligero encogimiento de hombros y unas cuantas frases rutinarias. Ante estos lánguidos recibimientos se preguntaba para qué sufrió todos aquellos horrores. Por todas partes escuchaba expresiones estereotipadas: no sabíamos nada, nosotros también sufrimos lo nuestro. Estos comentarios le hacían cuestionarse con amargor: ¿es que no tienen nada mejor que decirme? Bastante fuerte, ¿no? ¿Qué me pueden decir después de todo lo que sufrí? La experiencia del desencanto es algo distinta. En este caso era el propio destino el que parecía cruel, y no solo el amigo, cuya superficialidad e insensibilidad desagradaban hasta el punto de desear esconderse en un agujero y no ver ni oír a los seres humanos nunca más. Un hombre que durante años pensó haber tocado el fondo del sufrimiento se encontraba de repente con que el sufrimiento carecía de límites y que todavía podía sufrir más y más intensamente. Páginas atrás nos referimos a la necesidad de infundir ánimos en el prisionero para salvar su dramática situación. Eso se conseguía proponiéndole metas futuras, es decir, un deseo. Era preciso recordarle que la vida le esperaba, que un ser querido aguardaba su regreso con ansia. ¿Y después la liberación? Algunos se encontraron con que nadie los esperaba ya. Pobre aquel que no encontró a la persona cuyo solo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien al regresar descubrió una realidad totalmente distinta a la íntima añorada durante los años de cautiverio. Quizás se subió en un tranvía y viajó hacia la casa de sus recuerdos. Quizás llamó al timbre, como tantas veces lo soñó en el lager, pero no le abrió la persona esperando porque no estaba ahí, ni nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado, en confidencia de amigos, que en la tierra no había una alegría que compensase los sufrimientos soportados en aquella lastimera existencia. No esperamos disfrutar la felicidad. No era eso lo que confería valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Sin embargo, tampoco estábamos preparados para la infelicidad, ese desencanto que aguardaba a un número no desdeñable de exprisioneros. Resultó una experiencia ardua y dolorosa de sobrellevar, y también muy difícil de tratar desde la variante técnica del psiquiatra, aunque esa dificultad no tendría que desalentar al psiquiatra. Al contrario, debería construir un estímulo más. Bien, es bastante fuerte porque es una imagen realista de lo que nos puede pasar. Es una imagen muy realista de lo que nos sucedió. Es un libro estremecedor. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, un psicólogo en un campo de concentración. Un libro que nos deja muchas enseñanzas. No es un libro esperanzador, no es un libro que hable sobre la esperanza. La esperanza es un castigo de Dios, es un castigo de los dioses. Estaba en la caja de Pandora, bien, con la que los dioses pretendieron castigar a Prometeo por haber querido robar el fuego del conocimiento de los dioses y dárselo a los hombres. Bueno, Viktor Frankl va mucho más allá. Es realista, por eso es pesimista. Los hombres, termina el libro diciendo, fueron capaces de construir los lagers, los campos de concentración, pero también fueron capaces de entrar en ellos con el Padre Nuestro en los labios. Esa es la enseñanza que nos deja el hombre en busca de sentido, es decir, entender la condición humana, con lo bueno y lo malo. El hombre es ese ser hermoso que puede ayudar a una persona y puede ser un ser
espantoso que pueda aniquilar a cientos de miles de personas en una cámara de gas. O en un día, ¿no? Como en septiembre de 1941 en el barranco de Baby Yar, matar a 33.540 judíos en una sola tarde. Bien, puede pasar esto, puede ser eso el ser humano, puede serlo todo. Solo tiene que decidir qué es lo que quiere ser. Y una vez que lo decide, construye su sentido, construye su destino. El hombre que elige, elige su destino. Juega sus cartas. Las cartas que le tocó es una contingencia. Pero nuestra generación, dice Viktor Frankl, conoce mejor la condición humana, conoce mejor el alma humana que todas las generaciones anteriores y seguramente posteriores. Nosotros hemos conocido los abismos del alma humana. Y, dice Viktor Frankl, llega a la conclusión de que la humanidad no está dividida en clases sociales, sino que está dividida en dos clases, no sociales, sino en dos grupos. Las personas buenas, amables, las personas bondadosas y las personas cerdas, que actuaron como unos cerdos, como unos hijos de perra. Los capos, que eran las personas que se encargaban de administrar el lager, eran bastante buenos, ¿no? Y los alemanes eran bastante malos. Y al revés también, había alemanes buenos y capos que eran los que eran propios judíos colaboracionistas, eran unos hijos de perras. Es decir, no es la clase social la que te condiciona, sino tus propias elecciones. Y en los abismos del ser humano hemos conocido de lo que somos capaces de hacer. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Una persona bastante habilitada para hablar, ¿no? No es que escribe desde un lugar tranquilo, sereno. Yo tengo esa suerte, pero él no. Lo mataron a toda su familia, los gasearon apenas llegó a Auschwitz y él pudo escaparse y no lo hizo, se quedó porque sintió que era un apoyo para sus compañeros del barranco. En una oportunidad estuvo a punto de irse y sin embargo la declinó. Tenía la posibilidad de intercambiar documentos, de falsificar documentos y poder escapar del lager, pero aceptó su destino, aceptó su sentido. Y su sentido era sufrir, había que llevar ese sufrimiento como una carga, pero aceptarlo, porque eso es lo que le daba su más clara singularidad. Si tu singularidad, si tu sentido es sufrir, hay que llevar con dignidad ese sufrimiento, lo cual es cierto, ¿no? El dolor es inevitable, inevitable. Solo la actitud es lo que nosotros podemos aportar ese dolor inevitable. Y esa actitud, si es una actitud digna, una actitud de dignidad frente al dolor, ¿no? Creo que es lo más humano que podemos ofrecer y lo más valiente, ¿no? que podemos dar. La cara que le podemos dar al dolor es la cara de la dignidad, ¿no? Si voy a morir, lo voy a hacer dignamente. No van a matar mi libertad interior. No van a matar mi humanidad. El campo de concentración lo que hacía es matar tu humanidad. Querer matar el poder total es querer aniquilar tu libertad interior. Algunos lo conseguían, se quebraban, entonces iban corriendo a las alambradas electrificadas y se suicidaban, ¿no? Pero Frankl decía que no lo hagan, que no se suiciden, que luchen por esa libertad. Esa libertad está. Esa libertad es la que te da la capacidad de elegir. Hace poco tiempo terminé de leer un libro que voy a reseñar en el video siguiente, que se llama Vida y Destino, de un escritor periodista que se llamaba Vasily Grossman, y habla sobre esta capacidad de rebelarse al mal, de luchar contra el mal. Para Grossman, la historia de la humanidad no es la historia del bien, es la historia del mal. Pero
es un mal que nunca puede terminar de aniquilar ese bien. El bien siempre consigue salvarse, consigue defenderse. La historia es la historia del mal que intenta destruir el bien y no lo puede conseguir, porque el bien siempre termina defendiéndose. No sé si triunfando, pero siempre sobreviviendo. Me parece una versión, no sé si esperanzadora, pero bastante realista. Mientras exista el bien, mientras exista la resistencia, mientras existan las rebeldías, mientras existan libros como estos, El hombre en busca de sentido, yo creo que, no sé si va a haber esperanza, porque es una palabra que no me gusta, pero sí habrá dignidad. La dignidad es lo último que se debe perder, y no se debe perder nunca. Viktor Frankl y sus compañeros del barranco la pudieron conservar a la dignidad hasta lo último, los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. La dignidad es lo más importante que tenemos como seres humanos. Hay que resguardarla, hay que defenderla. El hombre en busca de sentido, un libro que te ayuda a ser digno, a sobrellevar el dolor, a sobrellevar el sufrimiento, porque eso es opción, es inevitable. La vida nos plantea, dice en una de sus reflexiones, todo el tiempo dificultades. El secreto, o sí, más que secreto, el desafío, es intentar encontrar la mejor respuesta a lo que la vida nos plantea. En última instancia, consiste en encontrarle un porqué a la vida. Retomo una frase nietzscheana que dice que el que tiene un porqué vivir puede soportar cualquier cómo vivir. Y creo que tiene razón. El que tiene un porqué vivir puede superar cualquier cosa. Un deseo, un proyecto. Esto es clave. Este libro es clave. Y por eso se los quería recomendar. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl escribió después muchos libros, más de 30, ¿no? Por ejemplo, El hombre doliente, ¿no? Que se los recomiendo. Logoterapia y análisis existencial, ¿no? La psicoterapia al alcance de todos, ¿no? Y el que más me gusta, que es La presencia ignorada de Dios. Pertenece a la tercera escuela de psicología vienesa, ¿no? Para él, no sé si superando un poco al psicoanálisis freudiano, lacaniano, el hombre es un ser biopsicoespiritual. Es la última pata, lo espiritual, lo que le falta al psicoanálisis, que está bien, no está mal tampoco. Lo que pasa que no tienen el don de la fe, y Viktor Frankl sí tiene el don de la fe, lo cual le da mayor dramatismo a su teoría, ¿no? Y a lo que pasa, ¿no? Cómo sobrellevar los momentos de infortunio, cómo superar y afrontar las elecciones, los fusilamientos, la muerte de tu familia, la muerte de tus seres queridos, la muerte de la persona que amás. Cómo superar todo eso y no suicidarte, porque Viktor Frankl quiere ser testimonio, quiere escribir todo lo que le sucedió, y lo hace, y dejar un legado para las futuras generaciones. Lo consiguió realmente. Solo hay que ir a la librería y comprar El hombre en busca de sentido, y leerlo, y disfrutarlo, y llorar con Viktor Frankl, y angustiarse. Como decía Kierkegaard, el hombre es más hombre, el ser humano es más ser humano cuanto más se angustia. Eso le da una comprensión cabal a la condición humana, que puede ser lo más bello y lo más alto de la humanidad, y también puede ser lo más bajo, el fondo de la miseria, de los miserables, parafraseando este libro inmortal del Víctor Hugo, Los Miserables. En fin, creo que un libro que los recomiendo. Y además quisiera retomar un texto
que a mí me gustó mucho y que él dice: la pregunta por el sentido de la vida. Dice: debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los seres humanos desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente, y respondamos no con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. No esperemos nada de la vida. La vida espera por nosotros, espera porque le demos un sentido. La vida en sí misma no tiene sentido. Nosotros se lo damos con nuestras acciones, nosotros se lo damos con nuestras elecciones. Estas obligaciones y estas tareas, y consecuentemente el sentido de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, dice, de forma y manera que resulta imposible definir el sentido de la vida en términos generales y abstractos. Jamás se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago o indeterminado, sino algo real y concreto, algo que tenga que ver con vos, que tiene que ver con mí, que tiene que ver con mi entorno. Dice: ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Tampoco se repite ningún destino, cada uno es particular. Y tampoco se repite ninguna situación, y cada una reclama una respuesta distinta. Una situación en ocasiones puede exigirle al hombre que construya su propio destino, realizando determinado tipo de acciones. En otra, le reportará un mayor beneficio dejarse inundar por las circunstancias, contemplarlas y meditarlas, y entresacar los valores pertinentes. Y a veces la existencia demandará del hombre que sencillamente acepte su destino y cargue con su cruz. Cada situación se diferencia por su irrepetibilidad, y para cada ocasión tan solo existe una respuesta correcta al problema que plantea. Y esto es la parte que a mí más me interesó. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento. Hay que aceptarlo, no mirarlo para atrás o esquivarlo. Hay que aceptar el sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea. Es más, ese sufrimiento le otorgará el carácter de persona única e irrepetible en el universo. El sufrimiento por la muerte de un hijo, el sufrimiento por el dolor de una pareja que se va, que te abandona, o el dolor de un amigo que se fue, que se falleció, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la juventud, la pérdida de un proyecto, los años que se van. Todo esto te convierte en una persona peculiar, única e irrepetible. Es más, este sufrimiento te otorga el carácter de persona única en el universo. Nadie puede redimirte de tus sufrimientos, ni sufrir en tu lugar. Nada te sirve, ni el sufrimiento mismo. Se personifica según la actitud que adopte frente a este sufrimiento que la vida le ofrece como tarea. Para los prisioneros estos argumentos no constituían especulaciones muy alejadas de la realidad. Más bien, se presentaban como los únicos pensamientos capaces de ayudarnos y defendernos de la desesperación, aún sin percibir ningún indicio que nos permitiera albergar alguna esperanza de salir de ahí con vida. Es decir, no teníamos esperanza de salir. Sin embargo, aceptábamos el sufrimiento, luchábamos, los aceptábamos, no lo negábamos, lo hacíamos carne y seguíamos viviendo.
Ya habíamos superado la etapa, el debate ingenuo, de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar objetivos a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido de la vida abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y el morir. Y ahí se instalaba nuestra lucha. Bueno, me parece que es un texto bastante fuerte, bastante duro, y son libros que realmente merecen la pena de leer. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Léanlo. Y bueno, espero poder haber sido de su agrado esta introducción. Nos vemos en otro video sobre algún otro libro recomendado y espero que les haya gustado.